Nunca quise escribir esto, ni siquiera sé si es una confesión, una advertencia o simplemente una forma de calmar lo que me pasa cada noche cuando cierro los ojos. Me llamo Clara, o al menos así me conocen la mayoría. Llevo más de 6 años trabajando en esto, en la calle, en departamentos, en hoteles, en casas que parecen vacías. He aprendido a leer a los hombres desde que los veo caminar hacia mí. A veces ni hablan, pero uno ya sabe cuándo va a ser una noche tranquila o cuando será una de esas donde el estómago te avisa que algo no anda bien. Pero este hombre era diferente. Esa noche no llovía, pero el aire era húmedo, como si algo en el ambiente estuviera a punto de romperse. Yo estaba parada frente al hotel donde suelo trabajar, cuando lo vi bajar de un auto gris, limpio y sin placas, vestida de negro, sin un solo arrugón, camisa cerrada hasta el último botón, zapatos brillantes. Nada en él decía cliente frecuente, y sin embargo me miró como si ya me conociera. ¿Tienes disponibilidad esta noche?, preguntó. Su voz era grave, seca, como si no la usara mucho. Asentí y subimos. Pidió la habitación 214. Nunca había estado ahí. La recepcionista me miró raro cuando nos entregó la llave, pero no dijo nada. Dentro todo parecía normal, hasta que noté que no había televisión ni teléfono, solo una cama, una lámpara vieja y un espejo enorme en la pared frente al cabecero. Él entró sin decir nada, se sentó en la orilla de la cama, comenzó a desabotonarse la camisa lentamente. Yo ya había visto eso miles de veces, pero algo me hizo girar la cabeza hacia el espejo y entonces lo vi. En el espejo no estaba él, o al menos no solo él. A su lado había alguien más, una sombra, negra, alargada, que no se movía como él, sino que parecía doblarse hacia mí, como si me estuviera mirando directamente desde el reflejo. Parpadeé, me giré hacia la cama, solo estaba él mirándome. ¿Todo bien?, me dijo con la misma voz áspera. Yo asentí tragando saliva. ¿Podemos dejar la luz apagada? No era raro que lo pidieran. Lo extraño fue que al apagarla el espejo siguió iluminado. No sé cómo explicarlo. Toda la habitación quedó en penumbra, pero el espejo parecía reflejar una luz blanca, suave, como si de ese lado hubiera otro cuarto. El hombre se recostó de espaldas al espejo. Yo me senté al borde de la cama intentando mantener la calma, pero no podía dejar de ver el reflejo. Y ahí estaban otra vez, él y esa cosa. Era como una figura femenina, más delgada que él, con los brazos demasiado largos, el cuello torcido y sin rostro, solo una boca negra que se abría lentamente y sonreía. ¿Te gusta mirarte en el espejo?, me preguntó él. Quise mentir, decirle que no, que lo apagara, que lo cubriera, pero no pude hablar. Muchos de los que han estado contigo no lo notan, pero tú sí lo viste, ¿verdad? Me congelé. ¿Qué?, logré decir. Él se giró, me miró como si le acabara de contar un secreto. Ella. Esa palabra fue como una piedra fría bajando por mi columna. ¿Quién es?, pregunté con la voz temblorosa. Ella trabaja conmigo. Y en ese momento la figura del espejo movió los labios. No era su voz, era una voz aguda, vacía, de otro lugar. No la escuché con los oídos, la escuché dentro de mí. También trabajas conmigo ahora. Me levanté de un salto, fui directo a la puerta, que estaba cerrada con seguro. Lo quité y la manija se trabó. No quiero seguir aquí, dije tratando de mantenerme firme.
El hombre seguía tranquilo, casi aburrido. No te va a hacer daño. No si te vas ahora, pero si te quedas. El espejo parpadeó. No sé cómo explicarlo. Fue como si las imágenes dentro cambiaran en un segundo. Ya no era solo él en la cama, era yo. Yo en el espejo, acostada con los ojos abiertos, la boca cerrada por algo invisible, y esa cosa encima de mí, como una manta viva, como una segunda piel oscura que me cubría. Toqué el pomo, grité, golpeé la puerta. La recepcionista subió minutos después. Cuando entró, yo estaba sola, la cama intacta, el espejo roto. ¿Qué hiciste?, me preguntó. El hombre, ¿dónde está? ¿Quién? Nadie subió contigo. Esa noche no volví a dormir, y desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, tengo miedo de verme demasiado, porque a veces no soy yo la que aparece ahí. A veces veo esa sonrisa negra, la misma que vi aquella noche en la habitación 214, la que no existe en los registros del hotel, la que nadie recuerda, pero yo sí, porque desde entonces ella trabaja conmigo también. Trovadores, si te están gustando estos relatos, no olvides darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Tenemos otras experiencias que te van a encantar, porque esta es una historia completa. Después de lo del espejo, dejé de trabajar unos días. Quise convencerme de que fue una alucinación, un mal viaje mental por tantas noches sin dormir, por tantos clientes extraños. Pero la verdad es que desde entonces algo me acompaña. No siempre lo siento, a veces solo es una presencia, una pequeña voz en mi oído cuando me estoy quedando dormida, una sombra que no me sigue, pero camina al lado contrario cuando paso frente a un vidrio. Volví al trabajo porque ¿qué otra cosa iba a hacer? Las cuentas no se detienen solo porque empieces a tener miedo. Esa noche me hablaron desde un número desconocido. La voz era una mujer, suave, con acento marcado como del sur. Tengo un cliente para ti, discreto, bien pagado. Era algo rápido. Me dio la dirección de un hotel, no uno de los que frecuento. Era uno más elegante, más silencioso, de esos donde uno no pregunta nada en la recepción. Pide la habitación 606, dijo antes de colgar. Cuando llegué, la recepcionista me vio raro. ¿No hay habitación 606?, me dijo. La señora dijo que sí, insistí. Miró su sistema, frunció el ceño. Solo tenemos 5 pisos. Me encogí de hombros. Igual voy a subir, a lo mejor es 506 y se equivocó. Tomé el elevador. Adentro los botones iban del 1 al 6. Sí, había un botón para el piso 6. La apreté, esperando que simplemente no respondiera. Pero el elevador subió sin dudarlo. Pasó el piso 5 y se detuvo con un din suave. Piso 6. Las puertas se abrieron. El pasillo era extraño, más angosto, con la alfombra más vieja que los otros pisos. La luz parpadeaba. Había un zumbido como de electricidad vieja. Pero lo que más me incomodó fue que no había más puertas, solo una, al fondo con el número 606. Me acerqué. No sé por qué, pero me sentí observada, como si en lugar de yo ir hacia la puerta viniera hacia mí. Toqué. Nada. Toqué de nuevo y todo estaba en silencio. Iba a darme la vuelta cuando se abrió sola. Un clic suave. La puerta se entreabrió unos centímetros. Dentro solo había oscuridad.
¿Hola? Nadie respondió. Entré despacio. Siempre llevo gas pimienta por si acaso. Lo tenía en la mano. La habitación era distinta. No tenía cama. Solo un sillón, un tocador y una ventana tapada por una cortina negra que parecía flotar aunque no hubiera viento. El aire era más frío, no helado, sino húmedo, como si estuvieras en una cueva. Hola, repetí. Soy Clara. Nada. Me acerqué a la cortina, la aparté. No había ventana, solo una pared. Una pared con algo escrito, rasgado en la pintura. Gracias por volver. El aire cambió. Se volvió más tenso. Entonces la puerta se cerró sola, de golpe. Me giré. Fui corriendo y giré el pomo, pero la puerta estaba trancada. Golpeé, grité, pero el elevador ya no estaba. En su lugar había un espejo, grande, agrietado y cubierto de algo oscuro. Y en el reflejo no estaba sola. Había alguien en el sillón sentado, pero al girar, el sillón estaba vacío. Volví a mirar el espejo y la figura estaba de pie ahora, a mi espalda, demasiado alta, con el cuerpo torcido, como si lo hubieran armado por partes de otros. Grité, cerré los ojos, me acurruqué en la esquina, esperando que todo fuera un mal viaje. Desperté tirada en el pasillo del segundo piso. El mismo recepcionista me ayudó a levantarme. ¿Qué hacía ahí, señorita? Me dijeron que fuera al piso 6. Le repito que este hotel no tiene sexto piso. Mire, dijo señalando los botones. Solo hasta el número 5. El botón del 6 ya no estaba. Le mostré el número desde donde me habían llamado. Él lo marcó por mí. La línea no existía. Me fui sin decir más. Esa noche, al llegar a casa, revisé mi brazo y tenía algo escrito con tinta, o quizás con quemadura leve. Ahora ya sabes cómo llegar. Desde entonces, la noche 6 de cada mes, recibo una llamada desde ese mismo número. Nunca lo contesto, pero cuando suena, mi reflejo en la ventana me sonríe primero. Y en esa sonrisa, juro por Dios, puedo ver el piso 6 esperándome. A veces me pregunto si todo empezó realmente en el trabajo, o si simplemente el trabajo fue el escenario perfecto para lo que yo ya me seguía desde niña pudiera mostrarse sin restricciones. No tengo muchos recuerdos de mi infancia. Varios años están borrados de mi memoria como si nunca hubieran pasado. Solo sé que hubo una casa con ventanas muy grandes, una abuela que decía cosas que nadie entendía y un pasillo largo que yo evitaba incluso de día. Mi mamá murió cuando yo era una niña muy pequeña y nunca conocí a mi papá. Me criaron entre tías, vecinas y extraños. Pero hubo una etapa, un año quizás, donde viví con una señora que decía ser amiga de mi madre. Nunca supe su nombre. Solo recuerdo que me prohibía mirar fijamente los espejos y que siempre rezaba cuando yo dormía. A veces creo que algo de eso regresó ahora, después de todo lo que he vivido. Fue hace un par de semanas. Estaba esperando a un cliente recurrente, un tipo tranquilo, mayor, que siempre me dejaba propinas y no hablaba mucho. Llegué antes de tiempo. Me senté en la barra del restaurante del hotel mientras él llegaba. Fue ahí cuando vi al otro hombre. No lo noté de inmediato, pero sentí que me miraba desde la esquina más alejada del salón. Cuando volteé, su rostro era familiar, aunque no recordaba de dónde. Vestía simple, jeans, camisa blanca, barba descuidada. Lo extraño era que no tenía celular, ni comida, ni bebida. Solo me observaba fijo. Me incomodé. Cambié de lugar.
Él no se movió. Minutos después, cuando me levanté para subir a la habitación del cliente, él pasó a mi lado y me susurró algo al oído. Te ves igual que cuando eras niña, Lucía. Me paralicé. Lucía. Ese no era mi nombre de trabajo. Era mi verdadero nombre. Uno que nadie en esta ciudad conoce. Ni siquiera mis amigas más cercanas. Me giré y él ya no estaba. Pregunté al mesero. Nadie había visto a nadie solo en esa mesa. Revisé las cámaras del lobby cuando bajé. Nadie había entrado con esa descripción. Volví a mi departamento sintiéndome observada y esa noche recibí una carta. No, un mensaje, no una nota bajo la puerta. Una carta escrita a mano en papel amarillento, doblada en 4. No tenía remitente, solo decía: Lucía, necesitamos hablar. Tú sabes quién soy y yo sé lo que traes contigo. Te espero donde comenzó todo. Donde comenzó todo. No sabía a qué se refería hasta que se entró en la casa de mi infancia. La vi con claridad por primera vez en décadas. El jardín seco, la reja oxidada y el pasillo largo, donde nunca había entrado. Al día siguiente tomé un autobús y no sé cómo, pero mis pies me llevaron exactamente hasta esa colonia, que sigue igual de silenciosa, igual de olvidada. La casa estaba ahí, más vieja, más deteriorada, pero intacta. La reja se abrió sola y entré. Las paredes estaban cubiertas de moho. Olía a encierro, madera vieja y humedad de años. No había luz, solo la del día, filtrándose por los vidrios rotos. Caminé por el pasillo y ahí, al fondo, él me esperaba. El hombre del restaurante, pero ya no parecía humano. Sus ojos eran demasiado negros, su piel pálida pero sin arrugas, como una máscara estirada. Y cuando habló, su voz no salió de su boca, salió de las paredes. Te llamaron por otro nombre durante años, Lucía, pero yo te di el primero. ¿Qué eres?, le pregunté con un hilo de voz. Soy el que te protegió cuando eras pequeña, el que hablaba contigo en los espejos, el que te advirtió que no confiaras en la señora que rezaba de noche. ¿Por qué vuelves ahora? ¿Por qué has vuelto a usar el nombre que nos conecta? Porque al mirar tanto al otro lado, me abriste la puerta de nuevo. Intenté salir corriendo, pero las paredes del pasillo se alargaban y la casa no tenía fin. Corrí hasta que no sentí mis piernas. Y de pronto desperté en mi cama, sudando, temblando, con barro seco en los pies y una palabra escrita con ceniza en la pared: Lucía. Desde entonces, cada vez que alguien dice Clara, me siento segura. Es como un escudo. Pero cuando algún cliente o alguien en la calle me llama Lucía, sé que él está cerca. Y cuando pasa eso, la sombra en el espejo ya no sonríe. Me observa, como esperando que diga su nombre en voz alta para terminar de entrar. Si algo aprendí de este trabajo, es que hay lugares que tienen su propia voluntad. Hay habitaciones donde el aire no entra, donde la oscuridad pesa más que el cuerpo, donde las puertas cierran sin seguro y las ventanas no dan a ningún lugar conocido. Y cuando una de esas habitaciones te elige, no siempre puedes salir. La llamada llegó a las 2:48 de la madrugada. Yo no suelo aceptar trabajo a esa hora, pero algo en la voz, o quizás algo más, me hizo decir que sí. Era una mujer. Me dijo que el cliente estaba en una casa particular, no en un hotel, en una zona vieja de la ciudad que no recordaba haber visitado. Me pasó la dirección, nada más. Ella te está esperando, Lucía, dijo antes de colgar. Lucía, no Clara. Me paralicé. No debería haber ido, pero fui. La calle estaba desierta, sin faroles, sin movimiento. Solo casas abandonadas con puertas torcidas y ventanas cubiertas con tablas podridas.
Toqué la puerta indicada y no respondió nadie, pero se abrió sola. No como una invitación, sino como un aviso silencioso de que ya no podía volver atrás. Adentro olía a madera vieja y algo más, a ropa guardada por años y a tierra removida. Un pasillo largo me llevó a una habitación con una lámpara encendida en el techo, sin cama, sin mueble. Solo una silla, una mesa y una libreta abierta sobre una hoja en blanco. «Siéntate, por favor», dijo una voz. Era masculina, fría, pero no provenía de ninguna parte visible. Miré alrededor y nadie. La puerta ya estaba cerrada. «¿Dónde está usted?» «Estoy en la habitación contigo». Me giré y lo vi. Estaba en la pared, no colgado, no pintado, fusionado. Su cara emergía de la madera como una escultura viva. Sus ojos se abrían lentamente y su boca no tenía fondo. «Lucía», dijo, arrastrando el nombre como si lo saboreara. «Esta es la habitación donde todo vuelve a comenzar». «¿Qué quieres de mí?» «Nada, ya lo tienes todo dentro. Solo necesitaba traerte aquí para que recuerde». La lámpara comenzó a parpadear. El suelo se volvió blando, como si caminara sobre barro húmedo. Fui a la puerta y estaba trancada, así que grité. Toqué el pomo frío, volví al centro. La libreta ahora tenía algo escrito. «Las salidas no existen para quienes no aceptan lo que son». La lámpara explotó. Quedamos en oscuridad total. Entonces lo escuché. Pasos lentos, casi mojados, y una respiración demasiado cerca, como si alguien respirara justo detrás de mi nuca. Me giré. Nada. Pero la libreta estaba cerrada y encima de ella una foto. Era yo, de niña, de pie en el mismo cuarto, con la misma lámpara colgando, la misma libreta, la misma cara de pánico, y junto a mí una silueta negra, alta, sin rostro, con la mano en mi hombro. Grité, me arañé los brazos, golpeé las paredes. Una puerta apareció, otra, una que no estaba antes. Corrí hacia ella, la abrí y salí. Pero afuera no estaba la calle, ni el vecindario. Era un pasillo interminable con puertas numeradas, cada una con mi nombre grabado. Lucía. Una voz femenina, la misma del teléfono. «Escoge la correcta si quieres salir». Cada puerta parecía igual, pero al tocar la primera escuché un llanto dentro, el mío. De niña toqué la segunda, una risa, la risa del cliente del espejo. La tercera, una respiración pesada, la del hombre en la pared. Toqué la quinta y una voz me susurró: «Aquí es donde aceptas quién eres». Abrí y era la misma habitación otra vez. Todo igual, pero esta vez el espejo del techo me mostraba acostada, con los ojos abiertos pero sin expresión. Mi reflejo no parpadeaba. Me miraba como si esperara que la dejara entrar del todo, pero volví a correr, volví a gritar. Y en un momento ya no estaba en la casa. Estaba en el hotel de siempre, parada frente a la recepcionista, sin recordar cómo había llegado ahí. Ella me miró confundida. «¿Otra vez tú? ¿Qué? Tienes horas allá arriba. Dijiste que bajabas hace 20 minutos. El cliente se fue. Dijo que estaba rara. ¿Qué habitación?» «La 214. Esa maldita habitación otra vez». Cuando llegué a casa, mi puerta tenía algo escrito con carbón. Cada habitación lleva la misma. Y esa noche, al dormir, soñé con una habitación sin puerta, donde yo me sentaba en una silla escribiendo esto y alguien detrás de mí leía en voz alta. Al despertar,
La libreta estaba abierta con una sola frase escrita en mi propia letra. Ya sabes cuál es tu verdadero trabajo, Lucía. No sé cuántos días han pasado desde aquella habitación, desde esa última puerta que me devolvió a esta ciudad, a esta vida que ya no reconozco como mía. Desde entonces todo cambió, y no por lo que vi que me haya asustado, no, es peor, cambió porque ahora sé la verdad. Empecé a notar cosas pequeñas, clientes que no recordaba haberme llamado, sombras que aparecían en fotos que yo no tomé, voces en idiomas que no conozco cuando pasaba frente a algún espejo, y lo peor, empecé a olvidar cosas. Despertaba con dinero en la bolsa, pero sin recordar con quién había estado. Manchas en la ropa, olores que no eran míos. Algunas noches despertaba parada frente al espejo del baño, sin saber cómo llegué ahí, solo viéndome. No, viéndonos. Una tarde decidí hablar con alguien. Fui a ver una mujer que muchos conocen en este círculo, una señora que trabaja con el tarot, limpieza, vela. No me importa si creen en eso o no. Después de todo lo que vi, uno deja de reírse de lo que no entiende. Ella me miró por apenas unos segundos y se puso pálida. ¿Por qué viniste sola? No estoy sola, respondí. Y en ese momento supe que yo no había dicho eso. Ella se santiguó, me ofreció té, me pidió que no hablara, colocó un espejo frente a mí, un espejo cubierto con un paño negro. Dime tu nombre verdadero, me pidió. Yo dudé, pero algo en mí, otra voz dentro de mí, lo dijo por mí. Lucía. El espejo tembló, sí, tembló, como si estuviera hecho de agua. Ella me miró con miedo, de verdad, y lo único que dijo fue: tú no viniste a buscar ayuda, viniste a recordar lo que eres. Me salí de ahí corriendo. Esa noche, ella habló por primera vez. Estaba dormida, creo, o en ese punto en el que uno ya no sabe si sueña o está despierta. Y su voz no venía del exterior, venía desde mi garganta. Ya sabes lo que soy, Lucía. No, siempre estuve contigo, desde niña, desde antes, cuando la mujer que te crió te encerraba en el closet y tú hablaste conmigo. ¿Recuerdas? No, fui yo quien te cuidó, quien te hizo invisible cuando el vecino subía a buscarte, quien detuvo el tiempo la noche que casi te lanzas del puente, quien cobró lo que tú no podías cobrar. Las imágenes llegaron como latigazos. Yo de niña, en una casa oscura, había alguien conmigo en el espejo, siempre. Yo, ya adolescente, sola, aterrada, y esa presencia de cada paso. Yo tomando la mano de alguien, y esa mano quemándose, desapareciendo. Recordé todo. No trabajo sola. Nunca lo hice. Cada vez que un cliente cruzaba esa línea, cada vez que uno abusaba, golpeaba, insultaba o intentaba algo que no debía, ella aparecía. A veces como una sombra, como un reflejo, a veces a través de mí, y lo hacía pagar, con miedo, con enfermedad, con desaparición. No todos, solo los que cruzaban los límites. Y en algún punto dejé de sentir culpa, porque ya no sabía si era yo o ella. Una noche, un cliente empezó a llorar mientras lo tocaba. Le pregunté qué tenía. Me dijo que había soñado muchas veces antes, pero que no era yo. Era algo con mi rostro, con los ojos negros, que se sentaba encima de él mientras dormía. Me vestí rápido y quise irme, y él me dijo: lo peor es que en el sueño me decía que tú y ella eran los mismos. No volví a verlo. Días después supe que murió, con un ataque al corazón,
pero tenía 34 años y era un deportista sano, al menos eso creo. Hoy no huyo, ya no lo intento, porque no quiero. La veo claramente en los reflejos, en los charcos, en la cuchara de café. A veces se sienta frente a mí cuando estoy maquillándome y me sonríe. Tiene mi cara, pero sus ojos no son míos, y su voz tampoco. A veces, cuando me acuesto con un cliente, siento que no soy yo la que está ahí, que solo soy un canal, una herramienta. Pero ¿sabes qué? No me importa, porque ya entendí que esto es lo que soy, un puente, un cuerpo compartido. Y cada vez que cierro una puerta, cada vez que un hombre me mira con deseo o con desprecio, ella decide si lo deja ir o si se lo lleva. No sé si soy una víctima, no sé si soy un monstruo. Solo sé que desde aquella primera vez frente al espejo, ella nunca se fue, y ahora lo acepto, porque ella no trabaja sola y yo tampoco. Trovadores, hemos llegado al final de esta emisión. Si aún no estás suscrito, agradecería que le des fuerte el botón de suscripción, actives la campanita de notificaciones, que nos digas qué tal te pareció esta historia de una prostituta. Ella no trabaja sola. En el comentario fijado estoy dejándote el link de mi canal de videojuegos, Trovit Gameplay, donde estoy dedicándome a hacer transmisiones en vivo, algunos shorts y subiendo algunas publicaciones sobre los videojuegos de los Souls y otros que me gustan. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.